Ya, entonces siendo las 12:10, 12:11 en realidad, vamos a comenzar con la clase de hoy día. Entonces, estamos viendo el tema de vectores. Me voy a mover hacia acá. Entonces, en vectores existen dos operaciones principales, que es la suma-resta de vectores de vectores, ¿ya? Esa es una. La cual, si yo tengo, por ejemplo, un vector A, o en realidad un vector U, igual a un A, B, y un vector B igual a un C, D, la operatoria que se puede hacer entre la suma y la resta de vectores, si es que se poseen las coordenadas de los vectores, es la siguiente. U más menos, acá voy a poner más menos porque depende de la operación el signo que se ocupe. U más menos B va a ser igual a más menos C, B más menos D. ¿Ya? Acá depende de la operación que se está ocupando. Si es más, obviamente se ocupa. Si es suma, obviamente se ocupa la suma. Si es resta, obviamente se ocupa la resta. Solamente lo hago para no tener que anotar dos veces la misma expresión. Entonces, esto gráficamente se podía también analizar si es que yo tenía un plano. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Si yo tengo un plano, quedó igual de chueco, y yo tengo, por ejemplo, un vector U, que es así, se vendría siendo U. Yo tengo un vector B, que es así. Yo puedo duplicar B en el final de U y obtengo ese vector que está acá, que vendría siendo U más B. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene que ver con respecto a la suma de vectores. Entonces, esa es una de las operaciones basales que existen. Ahora, otra de las operaciones basales que existen es la multiplicación de un número o una escalar, que se llama matemática. Esta segunda operación que existe se llama producto por escalar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un vector U igual a un A, B, y tengo un número K, que puede ser cualquier valor que pueda estar en los reales. Por ejemplo, si yo tengo que U es igual a el 3,2 y K es igual a 2, la multiplicación de esto, que sería 2 por U, sería igual a 2 por 3,2, y eso es exactamente lo mismo que 3 por 2, 2 por 2, y esto es igual a 6,4. ¿Ya? Entonces lo que hace el producto por un escalar, en realidad por un número, es que el número multiplica al vector. ¿Y cómo multiplica el vector? Multiplicando cada una de sus componentes. Ya, como se ve en el paso a paso que está ahí. Ahora, esas son las operaciones que son basales: la suma, resta de vectores y el producto por escalar, aparte del módulo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, de nuevo, si tienen preguntas las pueden dejar en los comentarios y yo los voy a ir leyendo.
Entonces, teniendo esas dos operaciones basales, vamos a resolver todo lo que tiene que ver con respecto a la guía que se había dejado, que es la guía número 2. ¿Ya? Por mientras, si quieren, le pueden sacar un pantallazo al celular o un pantallazo a la pantalla de su computador para que tengan esta imagen guardada, ya que es de mucha utilidad. Pero también voy a poner un ejemplo de suma de vectores. Si yo tengo el vector u, que es igual al 1,1, y el vector v igual al menos 2,0, u más v va a ser igual a la suma de 1,1 más menos 2,0, y eso es igual a u más v es igual a 1 más menos 2, 1 más 0, y eso es menos 1, 1. Ya, ahí tienen un ejemplo de suma de vectores a través de sus coordenadas. La clase pasada también les dije cuál era la diferencia entre tener las coordenadas de un vector o tener las coordenadas del punto inicial y el punto final, que no son exactamente lo mismo. ¿Ya? Hay una diferencia sutil entre medio de esas dos cosas. Ya, entonces, de nuevo, si quieren le pueden sacar el pantallazo ahí a la ventana, su celular, la pueden ver, o en su computador, para que después le puedan hacer zoom, etc. Ahí lo tienen unos segundos. Y ahora voy a cambiar a la guía. Entonces, en el primer ítem dice, dado los vectores u igual a menos 1,3, voy a cambiar la punta del lápiz porque está muy gruesa. Ahí. Sea u igual al menos 1,3 y sea b igual al menos 2, menos 2. Ya, entonces esto lo podemos representar a través de un plano. Por ejemplo, si uno tuviese el plano cartesiano acá, para eso también era este cuadriculado. Yo tengo que el vector es el 1, o sea el menos 1, 3, o sea es ese vector que está en esta recta apuntando hacia allá, y tengo el vector menos 2,2, menos 2, entonces este es menos 1, este es menos 2, menos 1, menos 2, y es ese vector que está ahí. Entonces la suma de vectores la podemos hacer de manera analítica, como lo habíamos visto anteriormente, a través de cómo se sumaban coordenadas de vectores. Entonces u más v va a ser igual a menos 1,3 más menos 2, menos 2, y eso es igual a menos 1 más menos 2, 3 más menos 2. Ya acá estoy poniendo todos los signos para que no saltarme paso y que se puedan enredar en el camino. Entonces la primera coordenada nos queda menos 3, y la segunda coordenada nos queda en 1. Ya. Y ahora dice, ¿cuáles son las coordenadas del vector u más v? Tenemos que estas van a ser las coordenadas, que va a ser el menos 3,1. Esas son las coordenadas. Y la representación geométrica en el plano es que ubiquemos este vector. Entonces tenemos el menos 3. Y
el 1 que está acá. Entonces el vector va a llegar hasta ese punto y va a ser aproximadamente ese vector que está ahí, apuntando hacia allá. Ya, esta era la representación de U y esta era la representación de V. Y esto es U más V. Ya, entonces esa era la resolución del primer ejercicio de su guía. Segundo. Ya estoy viendo que la transmisión vaya bien y que no se haya perdido ningún fotograma. En el segundo ejercicio de su guía tenemos exactamente los mismos vectores, pero ahora queremos representar geométricamente la resta. Entonces aquí vamos a tratar de nuevo hacer un plano. No voy a representar los vectores, ya que son exactamente los mismos de el plano anterior. Y solamente voy a representar lo que tiene que ver con la resta. ¿Ya? ¿Qué es eso? Ahora, entonces nos quedaría U menos B va a ser igual a menos 1,3 menos 2, menos 2, y eso es exactamente lo mismo que menos 1 menos 2, 3 menos 2. ¿Ya? Esto que está acá es la operación que tiene lo que nos están pidiendo, ¿ya? A eso me refiero. Por eso lo pongo dos veces el signo menos. Entonces en este caso nos quedaría que 1 menos 2, el 2 cambia de signo, entonces nos quedaría 1. Lo voy a anotar todo, de hecho, para que no hayan pasos que quizás se puedan perder. 1 más 2, 3 más 2. Y esto es exactamente lo mismo que 1,5. ¿Ya? Entonces en este sentido es el vector 1 que está acá. 1, 2, 3, 4, justo al final de nuestro gráfico. Entonces es ese vector que está acá. Aproximadamente así. Ustedes lo pueden hacer mejor con regla y papel si es que tienen ahí. Ya, entonces esa es la representación de U menos V. Ya. Ahora, ¿algunas preguntas que hayan con respecto a este ítem? Ya había hecho algo nada que ver, pero acá estamos para poder resolver las dudas. Espero es que con el desarrollo de ahora hayan podido corregir quizás sus errores, ¿ya? O su confusión. ¿Alguna duda con respecto al primer ítem? Si es que no tienen, voy a continuar, ¿ya? Voy a dejar un minuto aproximadamente porque la diferencia es poquita en el live ahora. He podido mejorar esto. Para pasar al siguiente ítem. Si no tienen dudas, por favor pueden decirme en los comentarios del chat. Continúe, profe. Porque si no quedo esperando con tiempo infinito, ¿ya? Ya. Continuamos entonces. Ahora vamos a estar revisando el ítem 2 de la guía. Que dice, a partir de los siguientes vectores que se presentan acá, realiza la representación geométrica en cada uno de ellos en tu cuaderno. La representación geométrica es graficarlo en un plano. Acá hice el plano más bonito, ya lo tenía preparado antes.
Entonces tenemos 2A, 0,5B, menos 2B, un quinto de C y así sucesivamente. Entonces primero lo que vamos a hacer es la representación de cada uno de estos vectores en el gráfico que yo tengo acá. Entonces A va a ser el 0,3. Lo voy a tratar de hacer de otro color porque con negro va a quedar muy feo ahí. Y vamos a representar 1, 2 y... lo hice pésimo ahí. 2 y 3. Y vendría siendo el vector que está acá. Ese es el vector A. ¿Ya? El vector B es el vector 3,2. Entonces... ay no, me equivoqué, era hacia arriba. Lo siento mucho. Era 1, 2, 3. Ahora sí. Y es hacia arriba. Ese vendría siendo el vector A. El vector B es el 3,2. Lo voy a hacer con otro color. 1, 2, 3. Y es el 3,2. Entonces estamos llegando hasta este punto. Ese vendría siendo el vector B. Y el vector C es el 5,0. Lo voy a hacer con naranjo este. Entonces acá ya tenemos 3, 4, 5. Y vendría siendo ese vector que se encuentra ahí. Ya, esos son los vectores iniciales con los que estamos trabajando. Entonces, primero vamos a hacer la representación o el cálculo, no ocupando el gráfico, sino que ocupando lo que ya les había mencionado anteriormente, que qué pasaba si es que yo tengo un número multiplicando un vector. Entonces esto va a ser igual a 2 por el vector 0,3. Y esto es lo mismo que decir 2 por 0 más 3 por 2. Y esto es exactamente lo mismo que 0,6. Ya, los vamos a hacer todos de una. Y luego vamos a hacer la representación geométrica de cada uno de ellos en el gráfico que tengo anexo. Entonces en el segundo caso tenemos 0,5, lo mismo que decir un medio, por B, que es 3,2. Y eso es exactamente lo mismo que un medio por 3. Voy a hacerle más zoom para que no se vea tan pequeño en la pantalla. Ahí. Un medio por 3, un medio por 2. Y esto es exactamente lo mismo que 3 medios, 1 paréntesis. En el tercero tenemos menos 2 por B. Menos 2 por 3,2. Voy a dejar con destacador también aquellas respuestas finales de cada uno de ellos. Este es el primero. Este es el segundo. Si es que se ve pequeño, si es que sucede algo en la remisión, también me pueden avisar en los comentarios del chat. Y esto vendría siendo menos 2 por 3, menos 2 por 2. Y todo esto da como resultado el vector menos 6, menos 4. Esa es la respuesta final de ese ítem. En el siguiente tenemos menos un quinto por C, que en este caso es 5,0. Y eso es lo mismo que menos un quinto por 5, menos un quinto, va a ser más grande, menos un quinto por 0. Y eso es exactamente lo mismo que menos 1, 0. Ya, entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Por qué no puedo reír? Ahí sí. Tenemos la respuesta final de ese problema. Ahora tenemos 2A, que ya lo tenemos calculado arriba. Ya acá podemos reutilizar lo que ya hemos hecho. Entonces tenemos 2A
que es 0,6 más b. Lo voy a hacer más grande porque si no se va a ver muy pequeño acá. Presiento. 0,6 más el b, que era 3,2. Y esto es exactamente lo mismo que sumamos las primeras coordenadas. No voy a hacer el paso a paso de nuevo, ya que ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces sumamos 0,3, nos queda 3, 6 más 2 nos queda 8. Entonces ese es el resultado de el ejercicio número E. Ya que tenemos un medio de B, eso no lo hemos determinado, y un medio de C tampoco lo hemos determinado. Ahora, este ejercicio lo voy a hacer de dos maneras distintas. ¿Ya? La primera forma lo voy a hacer directo, como sale acá, que sería un medio de B, un medio por B, que es 3, mentira, si teníamos un medio, B, que era 0,5, que en este caso era 3 medios, 1, menos un medio de C, ese sí que no lo tenemos. Entonces nos quedaría un medio por 5,0. Eso es exactamente lo mismo que 3 medios, 1, menos, ingresa el valor, nos quedaría 5 medios, 0. Entonces el valor final sería 3 medios menos 5 medios, 1 menos 0. Y vamos a arrastrar un poquito esto más abajo. Ahí. Y esto sería igual a 3 menos 5 nos queda menos 2 sobre 2, 1. Y eso es lo mismo que menos 1, 1. Ya, esa era la respuesta final de el ítem F de la segunda parte de la guía de ejercicios. Ya, entonces ahora, una vez habiendo tenido todos los resultados, vamos a resolver esto geométricamente. Ahora voy a leer si es que tienen comentarios. Hasta el momento no había ninguna pregunta. Recuerden, pueden dejar sus preguntas entre medio y yo, cuando finalice el ítem, les voy a responder cada una de sus dudas. Entonces, en el gráfico, ahora nos podemos ir al gráfico. Podemos alejar un poco esto, no tanto. Ahí tenemos que el primer vector va a ser el 0,6. Entonces el vector 0,6 lo voy a hacer con verde. Cada una de las respuestas finales las voy a hacer con verde. Entonces tenemos 3, 4, 5, 6. Y esa vendría siendo la respuesta final del ítem, o sea, del número A, la representación geométrica. Si ven, su longitud se duplica, ¿ya? Eso también tiene que ver por el número que se está multiplicando, que es por 2. También pueden sacar esa interpretación de los vectores a través de eso. Ahora tenemos un medio de B. Entonces vendría siendo 1,5, que aproximadamente está acá, 1. Entonces nos quedaría ese vector que está acá. Si se dan cuenta, el vector se reduce a la mitad. Así que lo hicieron bien escalado en sus cuadernos y todo eso. Ahora el otro vector es el menos 6, menos 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,
2, 3, 4. Entonces tenemos que ese va a ser su final. Y tenemos finalmente ese vector. Una vez finalice con todos los vectores, les voy a poner los nombres a cada uno para que también así no se pierdan. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá la interpretación que se puede sacar es que al multiplicar por un número negativo el sentido del vector cambia, como lo habíamos dicho en clase, pero al estar multiplicado también por un 2, la longitud de este se duplica. Ya, si quieren eso, si es que tienen bien graduado hecho en sus cuadernos, esto lo pueden medir con una regla literalmente para verificar de que realmente es el doble de la longitud. El D es el menos 1,0. Entonces vendría siendo este pequeñito que está acá. Ese vector. Voy a tratar de hacer mejor esto. Ahí. Ese es el D. El E es el 3,8. Entonces tenemos 1, 2, 1, 2, 3. Acá tenemos 6, 7, 8. Y acá ya entramos en sumas de vectores. Entonces tenemos que llegar hasta acá. Y aproximadamente... no lo puedo hacer tan derecho. Ese vendría siendo nuestro vector resultante. ¿Ya? Y el último nos queda que es el menos 1,1. Entonces vendría siendo el menos 1,1 que está acá. Y vendría siendo ese vector. ¿Ya? Entonces ahora le voy a hacer un zoom para identificar cuál de cuáles eran todos los vectores que estábamos trabajando. Entonces, por ejemplo, el A era el 0,6. Entonces, este vector que está acá, lo voy a identificar desde la punta. Ese es el vector A. El siguiente era este que está acá, que era el B. Este es el B. El C era el menos 6, menos 4, que era este. Ese es el C. El D era el menos 1,0, que era este. El E era el 3,8 que está acá. Y el F es el que nos queda solito acá. Ya, entonces ahí de nuevo, si es que le quieren los vectores que están en colores, el rojo es el A, el celeste es el B y el naranjo es el C. Pero estas son las respuestas de cada uno de los ítems que nos estaban pidiendo. De nuevo, le pueden sacar pantallazos si es que desean. Y así corroborar las respuestas que ustedes habían determinado. De nuevo, si es que tienen preguntas, les voy a leer. Y si es que no, pueden poner que continúen nomás. Porque yo creo que no vamos a alcanzar. Vamos a alcanzar a revisar 2 ítems más. Si es que. Por mientras, voy a alejar esto. Continuamos. Por favor, necesito su interacción
Para no sentir que estoy hablando tan solito. Ya continuamos. Entonces, en este ítem, acá ya no nos piden la interpretación geométrica, sino que nos piden la interpretación analítica de cada una de estas cosas. Voy a hacer los dos primeros para reducir este ítem, porque tienen muchísimas preguntas. Pero en general todas se abarcan a lo mismo. ¿Ya? Y tienen la misma jerarquía que todas las operaciones. Primero se pueden realizar, si es que hubiesen paréntesis. Luego multiplicación y división. Ambas tienen la misma jerarquía. Luego suma y resta. También ambas tienen la misma jerarquía. Y entonces en el primero tenemos A más C. Entonces tenemos 1,3. Voy a cambiarle la punta de nuevo al lápiz, ya que no estamos haciendo tanto sumar. Entonces tenemos el 1,3 más el C, que es el menos 3,8. Y acá ya lo vamos a empezar a hacer más rápido. Entonces esto nos queda como menos 2,11. El siguiente, tenemos 2 por B, que en este caso sería 2 por 2, menos 6, más D, que es el menos 5, menos 4. Entonces este resultado, realizamos la multiplicación primero, nos queda como el 4, menos 12, más el menos 5, menos 4. Y esto es exactamente lo mismo que el menos 1, menos 16. Ya, voy a destacar. Voy a hacer el 1 más, ya que esto no demoraba tanto si es que no lo hacía tan paso a paso como los anteriores. Los anteriores lo hice como paso a paso para ver si es que habían algunos tipos de dudas. Por mientras les digo que en cualquier momento me pueden escribir a mi correo, profesor.bastian.reyes@gmail.com, para preguntar cualquier tipo de duda. Me pueden preguntar: profe, ¿cómo se hace este ejercicio? Profe, no me acuerdo de esta materia, o etcétera. Me pueden hacer la pregunta que quieran y yo les voy a tratar de responder lo más rápido posible. Ahora recuerden, si es que no han puesto sus nombres en los comentarios del chat, en el chat en vivo, por favor pónganlo, así me permite tener un registro de las personas con las que estoy interactuando. Entonces, vamos a hacer el último, que tiene que ver con 3, o sea, A, 1,3 más 3 por 2, menos 6, más, como este es el último, me va a pasar hacia el otro lado, menos 3,8. Ya, entonces esto va a ser lo mismo que 1,3 más 3 por 2 son 6 y 3 por 6 son 18, en este caso negativo, más menos 3,8. Entonces esto nos da como resultado lo siguiente: 1 más 6 son 7, menos 3 son 4. Entonces tenemos 4. 3 más menos 18 son menos 15. Y menos 15 más 8 son menos 7. Entonces este vendría siendo el resultado de este ejercicio. Ya. Entonces nuevamente les voy a dejar unos segundos la pantalla acá para que le puedan sacar pantallazo, o si es que tienen dudas, no, tienen toda la libertad de poder preguntarme, por favor. Y si no, continuamos.
Les recuerdo que al inicio de la clase vimos qué significaban cada una de estas operaciones, acá arriba, y hemos estado revisando la guía a través de esto. ¿Ya? Sin comentarios, entonces continuamos. En el ítem 4, ya estaba haciendo alguna de las preguntas que estaban acá. Y nos preguntan, a partir de la representación responde las preguntas que están a continuación. Situación 1. Tenemos esto que parece un rectángulo. Vamos a asumir que sea un rectángulo. Entonces, esta pregunta no tenía respuesta. ¿Ya? Porque tenemos el vector BA que va hacia acá, menos el vector DC que va hacia acá. O sea, el vector DC quedaría hacia el otro lado. Entonces, si es que nosotros lo restamos, quedaría algo así. Porque en realidad es como que se estuvieran sumando. Entonces la respuesta real de este ejercicio era F, que es otra de respuesta que es 2 veces el vector B. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, vamos a borrar por mientras lo que habíamos radiado arriba. Ahora dice, ¿cuál de los siguientes vectores corresponde a 2 veces OC? Entonces tenemos OC, ¿qué es eso? Y por propiedades de los rectángulos, sus diagonales se dividen. ¿Qué significa eso? Que en el punto de intersección se cortan en dos partes iguales. Entonces, si yo quiero saber cuál de estos tiene el doble de longitud que OC, la respuesta final sería que el vector que va de A a C es el que tiene el doble de su longitud, ya que eso era si es que nosotros interpretábamos qué significaba multiplicar un vector. Si es que nosotros estamos multiplicando por un número que sea mayor que 1, este vector aumenta en su longitud, y si nosotros estamos multiplicando por un número que esté entre 0 y 1, este vector va a disminuir su tamaño. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en cuenta, la alternativa correcta de la número 2 era la alternativa C. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a la suma de BA con AC? Entonces, tenemos S. Voy a cambiar de lápiz. Entonces tenemos BA, que vendría siendo ese vector, más AC, que es ese vector. Y recordemos que podemos armar un triángulo con esto. Entonces el vector que va desde el inicio del primer vector hasta el final del último vendría siendo nuestro vector de la suma. Entonces este vector que está acá es BA más AC. Y si nos damos cuenta, es el mismo vector que va de B a C. ¿Ya? En este caso la respuesta correcta es la alternativa número C. ¿Ya? Nada, ningún comentario, ninguna pregunta. Vamos a continuar con el siguiente ítem. Les voy a dejar de nuevo unos segundos por si es que quieren determinar o sacar un pantallazo más bien a la pantalla, y voy a continuar hacia abajo. Ahora, entonces acá yo ya tenía marcadas algunas porque estaba tratando de realizar esto antes de que ustedes llegaran. Entonces vamos a obviar que yo ya tengo marcadas las alternativas correctas, pero vamos a hacer
el desarrollo de cada una de estas. Entonces, en el primer caso dice con cuál de las siguientes operaciones se puede obtener el vector CG, o sea, el vector que está acá. Entonces, primero, imaginemos que no tenemos ninguna de las alternativas y solamente tenemos esto. ¿Ya? Entonces CG se puede obtener con la suma de CB más BG, pero no está. O se puede obtener con la suma de AC, que está acá, con la diagonal que está dentro del cubo. Acá ya estamos trabajando con un poco de 3 dimensiones. Entonces el vector AC sí, más el vector AG nos daría como resultado el vector CG. Pero ahora que lo pienso, si uno realiza eso, en realidad no está tan correcto, ya que el vector AC estaría apuntando hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, para poder realizar esto, para que este vector esté apuntando hacia el otro lado, o sea el vector CA, uno tiene que multiplicar por un número negativo el vector AC para que quede en esa dirección hacia allá. Porque si nosotros estamos viendo el vector AC, eso indicaba en dónde empezaba el punto y dónde terminaba. Entonces este vector, este que está acá, apunta hacia el otro lado, apunta hacia allá, lo cual nos daría un vector final distinto. Entonces menos AC, que eso sí sería que estuviese apuntando hacia el otro lado, más AG, con signo de pregunta, más AG tiene que ser igual al vector CG. Y esto es exactamente lo mismo que AG menos AC es igual a CG. ¿Ya? Esa es la respuesta de el primer ítem. Luego, en el segundo ítem tenemos que cuál de los siguientes vectores corresponde a la suma de BA más BC. Entonces, acá vamos a ocupar un poco la coma para limpiar un poco lo que tenemos acá. Entonces, ¿cuál de los siguientes corresponde a la suma de BA más BC? Entonces BA es el vector que va hacia allá y BC es el vector que va hacia allá. Pero nosotros lo podemos duplicar en el final de BA, que está acá. ¿Ya? Entonces el vector que da como resultado eso, nosotros podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes con los vectores. Unimos el inicio del primero con el final del último. Y nos quedaría ese vector, que al final es el vector BD. Acá la respuesta era AG menos AC. ¿Ya? Entonces, el ejercicio número 6. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde a la diferencia entre estos dos? Lo vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a borrar un poquito para limpiar nuestra figura inicial. Y vamos a hacer la diferencia entre BH, que BH vendría siendo esto, que está acá,
menos BD. BD apunta hacia allá, entonces menos BD va a apuntar hacia el otro lado, va a apuntar hacia abajo. Entonces vamos a apuntar hacia acá. ¿Ya? Entonces el vector que queda como resultante, lo voy a marcar con otro color, es el vector BH. O sea, BF, que es el que aparece ahí en rojo. ¿Ya? Entonces esa era cada una de las alternativas que eran del ítem 3. ¿Ya? Vamos a hacer los últimos, unos 2-3 ejercicios del último ítem, para que vean cómo se podían resolver algunas de las alternativas, y vamos a finalizar la transmisión, ya que pretendo dejarla hasta las 1. Ya, o sea, quedarían como 3 minutos para hacer algunos ejercicios. Entonces de nuevo tienen acá la pantalla para poder sacarle un pantallazo a las alternativas que estaban correctas. En la primera no tenía alternativa correcta, ya que era 2 veces el vector BA, pero en todas las otras sí estaban las alternativas. Ya, entonces acá tenemos lo siguiente. Preguntas de selección múltiple. Entonces, vamos a borrar aquellas que ya están resueltas, que lo había hecho en la mañana. Entonces, en el primer ejercicio de selección múltiple dice: dado B igual a un m,2, nosotros no conocemos el valor de m, y u igual a 3,4. ¿Cuál de los siguientes números puede ser el valor de m para que la longitud de B sea el doble de la longitud de u? Entonces, en este caso, nosotros primero tenemos que trabajar con u, ya que queremos que nuestro vector tenga el doble de la longitud. Ahora, la longitud se refiere al módulo de un vector, ¿ya? Entonces primero nosotros lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vale el módulo de u, que eso era exactamente lo mismo, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que eran cada una de las componentes al cuadrado. Entonces en este caso nos queda que el módulo de u va a ser igual a la raíz de 25. Entonces esto es igual a 5. ¿Ya? Entonces queremos que la longitud de B sea el doble de la longitud de U. Entonces nosotros queremos que el módulo de B, que es igual a la raíz de m cuadrado más 4, voy a hacer la operación de una, sea igual a 10, ya que eso sería el doble de la longitud. Entonces, ¿qué nos queda? Voy a hacer un poco de más zoom para tener más espacio. Ahí. ¿Qué nos queda entonces? Que si nosotros elevamos esto al cuadrado para poder despejar la raíz de acá, nos quedaría que m cuadrado más 4 tiene que ser igual a 100. Es decir, que m cuadrado tiene que ser igual a 96. Entonces m tiene que ser igual a la raíz de 96. Ya. Entonces ese vendría siendo el resultado de la primera. Acá tenían que ocupar un poco más de conceptos para poder determinar este ejercicio, ya que había una de las longitudes que nosotros no teníamos, pero el enunciado nos podía entregar la información para poder determinar la respuesta correcta de este ítem. Ahora, en el siguiente dice el módulo o la magnitud del vector o la longitud del vector, pueden ser esas tres interpretaciones del vector W es. Entonces, como habíamos hecho recientemente, tenemos que el módulo del vector va a ser igual a menos 1, lo siento mucho, he escrito las coordenadas, la raíz de menos 1
voy a dejar esto abierto, sí. Menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces yo les decía mucho en clases que tuvieran cuidado con los paréntesis de estas operaciones, ya que al finalizar esto no podían tener números que fueran negativos, ya que la longitud iba a ser siempre un valor positivo. Entonces esto va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más menos 3 al cuadrado, que es 9, y esto da como resultado la raíz de 10. Entonces tenemos esa alternativa correcta. ¿Ya? Entonces, eso. Creo que si lo desean podemos dejar la transmisión hasta acá. Si quieren que realice alguno más o si es que tienen alguna petición especial para algún ejercicio de selección múltiple, lo pueden dejar. Y si no tienen petición, dejamos la transmisión acá y son libres en su día. ¿Ya? Si es que no tienen petición especial, también la pueden dejar en el chat en vivo. Y así yo corroboro de que realmente no tienen ninguna petición de algún ejercicio de alternativas. Ahora, también pueden decir que si es que tienen alguna pregunta. De nada por aclarar muchas dudas, pero voy a esperar a que si es que alguna otra persona tiene alguna... Haga el 4, por favor. Ya, vamos a hacer el 4. Acá tuvieron una petición. Si es que tienen alguna petición extra, aparte del 4, la hacen saber por mientras vamos a hacer el número 4. Entonces en el 4 vamos a hacer suma acá. Tenemos lo siguiente, y estamos trabajando con exactamente lo mismo que estábamos trabajando en la mitad de la clase. Entonces tenemos 4 veces a menos 2b. Entonces lo vamos a escribir cada uno por separado. Tenemos que 4a va a ser igual a 4 por 3 medios, 6, y menos 2b, o en realidad 2b, voy a hacer la operación resta aparte, va a ser igual a 2 por menos 3 medios, menos 6. ¿Ya? Entonces en este caso, esto vendría siendo 4 por 3 dividido 2, o sea 4 por 3 nos da 12, dividido 2 nos da 6, y 6 por 4 nos da 24. Y en este caso nos queda 2 por menos 3 nos da menos 6, menos 6 dividido 2 nos da menos 3, y acá tenemos que 2 por menos 6 nos da menos 2. ¿Ya? Entonces, la resta de esto nos quedaría como 6,24 menos 3, menos 12 es igual a lo siguiente. Lo voy a poner acá abajo para no tener que mover tanto la pizarra. 6 menos 3, 24 menos 2. Esto es exactamente lo mismo que 6 más 3, 24 más 12. No se quiso borrar, no sé por qué. Se borraron otras cosas. Ahí sí. Y esto es exactamente lo mismo que 9,36. Que sería la alternativa número E de ese problema. Ya, entonces una de las consultas que habían dejado en sus comentarios ya está
resuelta. Ahora, como no dejaron ninguna otra consulta, duda o alguna petición de hacer un ejercicio, son libres en su día. Muchas gracias por haber estado conmigo acá. También siempre es agradecido que se despidan en los comentarios. Y les estaré subiendo quizás un video, y también se lo comunicaría a su profesora jefe, con respecto a la guía de 3, ya que la próxima semana no tenemos transmisión en vivo, ya que es jueves 21 y el viernes es feriado, entre comillas, es sándwich para ustedes, entonces tampoco tienen clases, entre comillas, o que realizar cosas en su día. Entonces eso, nos vemos. Yo le estaré mandando más material, o sea, más resolución de material. Y ojalá que hayan empezado a hacer la investigación de el trabajo que yo les había dejado. Hasta luego, Ignacio. De nada, de nada. De verdad, esto lo hago porque de verdad quiero aclarar sus dudas. Y ustedes también cuídense. Recuerden que quizás esta enfermedad no sea tan peligrosa para ustedes, pero sí puede ser muy peligrosa para los que se encuentran a su alrededor, así que por favor hagan caso a las medidas sanitarias que se han mencionado por todos lados. Así que eso, nos vemos y les voy a dejar por mientras música de fondo para